En 1944, varios miembros de las SS y la Gestapo, la policía secreta nazi, entraron en la casa del vicepresidente de la FIFA en busca de algo muy valioso. Lo que había allí os sorprenderá. Bueno, el Mundial de 1938 había sido horrible. Se había celebrado en Francia y sería el último de los próximos 12 años, por culpa de la guerra que estaba a punto de estallar. Estuvo muy marcado por todas las tensiones que había en Europa. El Anschluss, la anexión de Austria por la Alemania nazi, había ocurrido hace apenas unos meses, y el equipo austríaco había sido disuelto y sus mejores jugadores fueron obligados a jugar en el equipo alemán. Así, Suecia se quedó sin rival y pasó directamente a cuartos, donde por cierto reventó a Cuba 8-0. Además, hubo un boicot americano muy importante. Ni Argentina ni Uruguay asistieron, porque decían que la sede debía alternar entre Europa y América. Y al repetirse en Europa, pues dijeron que no iban a ir, con la excepción de Brasil y Cuba, que fueron totalmente por libre y decidieron asistir a la competición. Y después había polémica sobre el saludo fascista, porque Italia y Alemania lo solían hacer en cada partido, frente a los abucheos que les solía dar el público francés, sobre todo conociendo las buenas relaciones que había en Europa Occidental en aquellos años. Y a los demás países tampoco es que les fuese en general demasiado bien. Egipto fue descalificado en las eliminatorias porque se negó a jugar durante el Ramadán, y la selección suiza se negó a cruzar la España, que estaba en plena guerra civil, para jugar contra Portugal en Lisboa. Al final el partido se hizo en Milán y ganó Suiza, por cierto. Y si las eliminatorias fueron complicadas, la verdad es que el resto de la competición tampoco es que fuese mucho mejor. En este mundial no hubo fase de grupos, así que desde el inicio se jugaba a vida o a muerte, desde la primera parte. Y si los dos equipos empataban en la prórroga, se jugaba el desempate al día siguiente. El resultado fue que los equipos jugaban desde el primer momento totalmente en serio, lo cual dio lugar al famoso e infame 12 de julio de 1938 en el Parles Court de Burdeos. Allí Brasil y Checoslovaquia jugaron uno de los cuartos de final más brutales de la historia. No, en serio. El problema quizá fue el arbitraje un poco laxo de Paul von Herska, el árbitro. Y las faltas fueron salvajes. Por primera vez en la historia, 3 jugadores fueron expulsados, hecho que no se repetiría hasta el Portugal-Holanda de 2006, que también es otro momento digno de recuerdo. Pero por otro lado, había una selección que sí que estaba despuntando. Brasil estaba maravillando al público mundial. Estaba dirigida por Leônidas da Silva, el diamante negro, que encantó a todos los asistentes y que fue el máximo goleador, con 5 tantos. Uno de los cuales, por cierto, marcó descalzo en la final de octavos contra Polonia. El campo estaba muy embarrado y la bota se le había escapado y se la había roto. Mientras esperaba que se la arreglasen y como tardaban mucho decidió sacarse la otra, ir contra la portería enemiga y marcó gol. Todo esto sin que el árbitro siquiera se diese cuenta, porque al parecer había demasiado lodo en el campo. Al final el encuentro terminó 6-5 a favor de los sudamericanos y Polonia fue la perdedora. Aunque bueno, la verdad es que tampoco es lo peor que iba a pasar a Polonia en los próximos meses. Sobre Leônidas cabe decir que además se convertiría en un auténtico héroe nacional y además, un honor aún más grande, iniciaría una larga tradición. Futbolistas que van a la cárcel por cometer delitos, pero no es el único ni será el último. Leônidas pasó 8 meses en la cárcel por falsificar unos papelillos para no hacer el servicio militar. Así, la final se disputó en París el 19 de junio de 1978 y allí Italia venció 4-2 a Hungría y se convirtió en la primera selección bicampeona del mundo de forma consecutiva. Se dijo que Mussolini había enviado un telegrama al equipo diciéndoles que era o vencer o morir, quizá lo de morir en un sentido literal. Pero en realidad el mensaje decía vencer o tener éxito. Aún así, los jugadores dijeron que la presión era enorme para que consiguiesen la victoria. El caso es que Italia fue la vencedora y se llevó la Copa Rimet. Copa que, por cierto, en esa época ni siquiera se llamaba así. Pero, ¿qué era la Copa Rimet? La Copa Jules Rimet había nacido con el primer mundial en Uruguay de 1930. Había sido creada por el escultor francés Abel Lafleur. Medía 35 centímetros, pesaba 3,8 kilos y estaba hecha de plata esterlina, chapada en oro sobre una base de lápiz lazuli, representando a Nike,
la diosa griega de la victoria, sosteniendo una copa octogonal. Al principio se la llamaba simplemente Victoria o Copa del Mundo, pero en 1946 se rebautizó precisamente como la Copa Jules Rimet, en honor al presidente de la FIFA, que era quien estaba impulsando más ese trofeo. Asimismo, Rimet instauró una ley y era que la copa, como la mayoría de los trofeos, iría rotando en base a quien ganase el Mundial cada 4 años, pero la primera selección que lo ganase 3 veces, esa sería la selección que se lo pudiese quedar de forma permanente. Pero sus planes, que tan bonitos sonaban, estuvieron a punto de irse al traste por algo totalmente inesperado. Después de haber ganado el Mundial en 1938, la Federación Italiana de Fútbol custodiaba la Copa Jules Rimet, y lo hicieron en una bóveda de seguridad en un banco en Roma. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y se suspendieron todos los torneos, ese oro se convirtió en algo de bastante valor, y en cuanto los alemanes invadieron Italia para socorrer a sus antiguos aliados, les interesó saber dónde estaba el trofeo. Lo que no sabían es que Ottorini Barassi, el vicepresidente italiano de la FIFA y el presidente de la Federación Italiana de Fútbol, sospechaba las intenciones de los alemanes. Sabía que las tropas alemanas habían robado muchas obras de arte y las habían enviado de vuelta a Alemania, quizá para fundirlas en oro. Así que en un acto clandestino muy peligroso para su integridad física y sin autorización oficial previa, acudió secretamente al banco donde estaba la estatuilla y la trasladó directamente, no a ningún sitio secreto, no, sino a su vivienda particular. Allí pensó que quizá meterla en una caja fuerte o un escondite elaborado sería demasiado cantoso y levantaría sospechas si la casa era registrada, así que decidió esconderla a simple vista y cogió la cosa más simple que se le ocurrió. Envolvió el trofeo en papel de periódico y lo metió dentro de una vieja caja de zapatos y entonces lo deslizó debajo de su cama. Al poco tiempo, la inteligencia alemana descubrió que la Copa del Mundo no estaba en el banco oficial y sospecharon que quizá Barassi tuviese algo que ver, así que agentes de las SS y la Gestapo, la policía secreta nazi, fueron a investigar qué había ocurrido. Se personaron en el domicilio de Barassi y realizaron un registro a fondo. Miraron en los armarios, en los cajones, las habitaciones enteras, destrozaron parte del mobiliario, revolvieron tablas, etcétera, etcétera. Barassi mantuvo la compostura, se mostró frío en todo momento y dijo que no sabía dónde estaba. Dijo que el trofeo había desaparecido sin dejar rastro. Probablemente, añadió, había sido evacuado a otro país por dirigentes internacionales justo antes de que estallase el conflicto, para que estuviese a salvo. Los nazis investigaron toda la casa pero no encontraron nada, porque en ningún momento se les ocurrió mirar debajo de la cama, al lado de Barassi, donde estaba el trofeo. Cuando se fueron, el vicepresidente de la FIFA se sintió bastante aliviado y, temiendo que regresasen, cogió el trofeo y lo envió en secreto a una casa de campo en Foggia, que es otro pueblo de Italia, al cuidado de unos familiares, y allí la copa permanecería a salvo hasta que concluyó la guerra en 1945. En 1950, la Copa Jules Rimet fue devuelta oficialmente a la FIFA para que pudiese entregarse al nuevo campeón en el Mundial, que se celebraría ese año en Brasil. Y así parecía que todo había acabado, felizmente, para la Copa Jules Rimet, aunque eventos futuros iban a demostrar que eso no era para nada así.